Ay, Señor, qué bueno eres. Eres tan bueno con nosotros. Señor, gracias porque todas tus promesas se cumplen, porque tu palabra es fiel y esta no regresa vacía, Señor. Tu palabra cumple su propósito en nosotros y en los nuestros. Y de verdad estoy muy agradecido y oro para que este tiempo, Señor, que sea de exponer tu consejo, tu palabra, que en nosotros haya la gracia para poder recibirlo y que también encuentres esa disposición para ajustar, para rectificar. Señor, no somos merecedores de ti. No merecemos nada, Señor, nada bueno. Sin embargo, todo lo recibimos por gracia. Ayúdanos, Señor. Y enséñanos también a poder dar de gracia, Señor, así como tú nos has dado, Señor, gratuitamente. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre. Amén y amén. Bien, vamos a Génesis 3. Hasta aquí hemos estado viendo, vimos, ¿verdad?, cómo es que Dios se presenta desde el principio, en las Escrituras como el único Dios creador, ¿sí? Aquel que crea en su soberanía y todo lo que hace lo hace bien, lo hace perfecto, ¿verdad? Incluso vemos cómo al terminar la creación se detiene y contempla su creación y dice: esto es bueno, ¿verdad? En gran manera, ¿sí? Después, creando al hombre, le da propósito, ¿sí? Trae un primer juicio a la tierra que es a través del hombre, y esto tiene que ver, muchas veces cuando hablamos de juicio, muchas veces lo llevamos a una connotación negativa, no, sino es un juicio favorable en cuanto a la extensión que le da al hombre de sojuzgar la tierra, ¿no? Es decir, si va a encargar, ¿verdad?, de administrar el recurso que Dios estaba proveyendo, ¿sí? Y bueno, él iba a echar mano de todo eso, a lo cual el Señor había puesto, ¿verdad?, en sus manos, y iba a administrarlo de la mejor manera para que así pudieran cumplir el propósito de Dios, porque fueron creados, ¿sí?, para un propósito. Cuando nosotros estudiábamos esa palabra de bueno, veíamos que no tiene la connotación moral como quizá nosotros podemos entenderlo, ¿no? Como bueno de algo bueno de bondad, sino tiene que ver con es suficientemente, ¿verdad?, completo, ¿sí?, para cumplir un propósito. Es decir, reúne las características necesarias para cumplir el propósito por el cual fue creado, ¿sí? Así cada uno de los días hasta llegar al hombre, ¿no? Fue bueno en gran manera. Entonces es importante, ¿no?, el que nosotros entendamos esta parte, porque la realidad es que Dios nos da lo necesario para cumplir su propósito. Él es el mismo, ¿sí? Es decir, usted ha sido capacitado, si ha recibido la vida de Dios, ¿sí?, está capacitado para hacer lo que Dios demanda de usted. A mí me gustaba poner este ejemplo en cuanto a la obediencia. Cuando Ángel estaba más pequeño, yo ponía este ejemplo acerca de, mi hijo tenía 2-3 años, y era como decirle: bueno, hijo, mueve un garrafón de agua, ¿no? Y yo a veces lo llevaba a hacer, para él imposible, pero yo buscaba que en él hubiera obediencia, y muchas de las veces era yo quien cargaba el garrafón de agua, pero ahí estaba chiquito, ¿verdad?, intentándolo hacer, porque yo buscaba esa obediencia, yo no esperaba que moviera el garrafón de agua. Ahora ya lo mueve, ¿sí? Ahora ya lo pone, ya hace, ya ayúdame, hijo, a bajar los garrafones de agua, ¿no? Ya está grande, ¿no? Entonces, bueno, así Dios, ¿verdad?, muchas veces nos pide cosas que para nuestra posibilidad es imposible. Pero si Dios nos los pide, Él hará lo necesario para que nosotros podamos completar su encomienda. ¿Sí lo vemos? Sí, bueno,
desde el principio Dios se mostró así. ¿Sí? Es decir, Dios no es incongruente, pues, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones en la vida en las que decimos, Señor, esto es imposible. ¿Por qué me das esto a mí, verdad? ¿Por qué me estoy enfrentando a esto? ¿Por qué vivo? Bueno, si estamos enfrentando una situación sumamente complicada, el apóstol Pablo le enseña a los corintios, Dios juntamente con la prueba y la tentación dará la salida, porque Él es bueno. Y se presenta así desde el principio. ¿Sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Bueno, entrando al capítulo 3 de Génesis, quiero decirle que estamos convencidos, y lo quiero enseñar así, ¿sí? Que estamos convencidos que Génesis 3 no es un simple relato mítico o mitológico, ¿sí? Sino no es un cuento simbólico, es una narrativa histórica, ¿sí? Llena de teología, por supuesto, una narrativa histórica teológica, y es clave, como lo mencionábamos desde el primer tema de la serie, pero es clave para poder entender, 1, la condición humana en la que nos encontramos, 2, el carácter santo de Dios, y 3, esa gloriosa promesa del Evangelio. Sí. Son 3 elementos que vamos a ver acá, ¿no? Entonces en este capítulo vemos esa fractura, ¿verdad?, de la comunión entre el hombre y Dios. Esa comunión que era totalmente perfecta entre ellos, ¿sí? Como vemos también aquí ese primer rayo de esperanza, ¿no?, el cual se le conoce teológicamente como el protoevangelio. ¿Sí? Ese primer rayo de esperanza, el protoevangelio, la primera proclamación del Mesías prometido. ¿Sí? Ese es el protoevangelio. Entonces, hasta este momento, hasta antes de entrar a Génesis 3, ¿sí?, todo era bueno. ¿Sí? Y aquí encontramos, ¿verdad?, por primera vez, pues ya la historia no tan buena. ¿Sí? Entonces quiero desarrollar este sermón en 5 secciones. Espero poder alcanzar, me dé el tiempo de 2 horas y media más o menos para poder desarrollar las 5 secciones. ¿Sí? Y la número 1 es la sutil estrategia de la serpiente. ¿Sí? La número 2 es la caída del hombre, una desobediencia deliberada, y esto es importante. ¿Sí? 3, consecuencias del pecado. Y hay ahí algunos elementos importantes como la vergüenza, el miedo y la separación. ¿Sí? 4, el juicio de Dios, que es el protoevangelio, lo vamos a ver a partir del versículo 14 al 19. Y número 5, que quizá no alcancemos, vamos a hacer todo lo posible, nomás con que no me entretengan mucho, que es la expulsión del Edén. ¿Sí? Sin embargo, en esa expulsión nosotros vamos a ver vestigios de gracia. ¿Sí? Que es a partir del versículo 20 al 24. Entonces, sin más, ¿empezamos? ¿Sí? Vamos al versículo 1, vamos a leer del 1 al 5 de capítulo 3 de Génesis. Dice, pero la serpiente, y aquí encontramos el primer pero. Aquí encontramos el primer pero de Génesis. Pero, y este pero es como cuando, digo, no sé, a mí no me pasó, pero no sé si a usted le pasó, o ese que... O bueno, sí me ha pasado así, ¿no? Cuando estás con tu esposa platicando, dices, sí, pero, ay, ¿verdad? Ese pero, o sea, todo está bien, ¿verdad? Y va, pero, híjole, ya como que sabes que algo no viene bien, ¿no? Es decir, todo lo que estaba bien, ese pero ya, pues más o menos es lo que pasa aquí en la narrativa, ¿no? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, con que Dios ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esto es importante, ¿eh? Tocar, comer y tocar, ¿sí? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, sino sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Quiero empezar enfatizando en esto. La serpiente era astuta.
Esta palabra astuta es la palabra en el hebreo arum, que también puede traducirse como sagaz, como se utiliza también para describir a alguien prudente o inteligente, pero en el contexto, en este contexto, ¿sí? Tiene una connotación negativa que tiene que ver con manipulación, ¿sí? Con manipulación. De hecho, es interesante, yo leí un comentario y decía el autor de este comentario que normalmente una persona con un IQ elevado siempre tendrá la tentación de manipular. Entonces, si eres manipulador o manipuladora es porque seguramente eres inteligente, ¿sí? Maquiavélico, ¿no? Entonces, digo, esa es una cuestión, ¿sí? General, ¿no? Es un como dato. Entonces, bueno, esta palabra, repito, la podemos encontrar en otras partes del texto, ¿sí? En hebreo. Y repito, es sagaz, prudente, inteligente, pero en este contexto tiene una connotación negativa y habla de manipulación, ¿sí? Entonces es interesante que, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2, ahí en el verso 25, se dice que el hombre y la mujer estaban desnudos. Y aquí hay una palabra que es arumim, ¿sí? Arumim, ¿sí? Y dice que no se avergonzaban. Aquí hay un juego de palabras que indica como un contraste irónico. Por un lado, la inocencia del hombre frente a la astucia del tentador, ¿no? Entonces es interesante cómo el autor utiliza este juego de palabras, cómo presenta, ¿no? En la escena al hombre de esta manera y a la serpiente de esta otra. Ahora, aquí el énfasis es la serpiente, ¿no? La astucia y la manipulación de este ser, porque lleva culpa, ¿sí? Lleva responsabilidad, y es importante porque nosotros debemos de estar atentos. Por eso el apóstol Pablo dice: estén atentos, no ignoren las maquinaciones del enemigo, ¿sí? Por eso está ahí. Entonces, Satanás, y es importante esto, pues no comienza negando directamente a Dios. ¿Sí se fijan? Que no lo hace así, no fue directamente, ¿sí? Sino lo que hizo fue sembrar duda. ¿Con que Dios ha dicho? ¿No? Y miren, cuidado con alguien que viene a ti con una pregunta afirmativa. Esto es bien importante. ¿Ya te diste cuenta de que, ¿no? Oye, ¿ya te fijaste que la hermana? Cuando alguien viene a ti con una pregunta afirmativa, no prestes oídos. No prestes oídos. O sea, debemos de tener mucho cuidado con eso. Y también, ¿cómo preguntas? ¿Cómo abordas las cosas? Porque puedes, ¿verdad? Que de repente, a ver, habla lenguas así. No, es el que se haga, ¿no? Digo, es importante porque de repente, ay, sí, mira, hay 2, 3 que, bueno, ¿y nosotros qué onda? ¿No? Entonces, cuidarnos nosotros, ¿no? O sea, con que Dios ha dicho, ¿sí? Oye, ¿ya te fijaste? Oye, ¿ya viste? Esas preguntas afirmativas que realmente no están buscando una información, sino buscan sembrar algo en el corazón. ¿Sí se dan cuenta? Hay una doble intención, ¿sí? Hay una doble intención. Tenemos que cuidarnos de eso. Porque el asunto es que el enemigo sigue trabajando de la misma manera. Él sigue trabajando igual, ¿sí? Entonces la estrategia del enemigo sigue siendo manipular. Él es un manipulador, ¿sí? Él busca alterar la verdad. Y cuando nosotros prestamos oídos, familia, bueno, esa realidad puede distorsionarse, ¿sí? Desde nuestra perspectiva. Ahorita lo vamos a ver. Porque ante los ojos de Eva, antes de esa conversación con Satanás, no había razón para dudar de Dios y pasar por alto su instrucción. No había razón para eso. Pero prestó oídos. Y ahora es bien interesante porque el concepto de Dios para Eva y el fruto cambió. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahora, de alguna manera, ¿verdad? Debía comprobar lo que la serpiente le había dicho, ¿no? O sea, oye, con que Dios, ¿verdad? Y dijo, oye, pues tengo que comprobarlo, ¿no? Es decir, de nuevo, la estrategia del enemigo sigue siendo la misma, ¿no? Alterar la palabra de Dios, ¿verdad? Torcer sus mandamientos y poner en tela de juicio su bondad, que fue lo que hizo la serpiente con Eva, ¿no? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Dice, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Entonces dijo la serpiente, después de que Eva le respondió y dijo, no, es que si comemos vamos a morir. Dijo, no vas a morir, es cierto. Ya hay una contradicción directa.
pero no empezó así. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Sí, primero tuvo que haber sembrado en Eva esa duda. Tuvo que haber sembrado la intención. Mientras ya está sembrada, entonces es mucho más sencillo la manipulación. No es así. No es cierto lo que Dios dice. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso constantemente debemos estar revisando nuestro corazón. Es importante qué estamos escuchando. ¿A quién escuchamos? ¿Qué escuchamos? Porque eso va a influenciar nuestro corazón. ¿Sí? El sábado lo mencionaba, creo el domingo, ¿sí? Pero es importante, hay una frase en un libro, ya la he mencionado, pero dice, no te convertirás en quien eres. ¿Sí? No, dice, no te convertirás en quien quieres ser, sino en lo que escuchas, en lo que más influencia tu corazón. ¿Sí? O sea, si estoy consumiendo, ¿verdad?, tal cosa, pues bueno, eso va a influir y terminaré siendo, ¿verdad?, lo que consumo. Eso es de ley. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir. ¿Sí? Esta frase es una contradicción, repito, directa ante las declaraciones de Dios. Ya se fue directa, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad?, ha atacado la verdad de Dios. ¿Sí? Perdón, la veracidad de Dios. 2, ataca la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Primero pone en duda quién es Dios. Segundo, pone en duda lo que Dios dijo. ¿Sí? Y ahí en el capítulo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios les dijo, no, porque van a morir. Es decir, atacó la benevolencia y la bondad de Dios ante la humanidad. ¿Sí se dan cuenta? No es que realmente no es porque Dios quiere que no mueran, sino lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas esto. ¿Sí? Atacó quién es Dios, la veracidad de Dios, atacó la palabra de Dios y también terminó atacando la benevolencia y la bondad, es decir, la intención del Señor. ¿Sí? Y eso es importante, así trabaja el enemigo. ¿Sí? Entonces, el creyente debe de estar firme en el conocimiento de la palabra, precisamente para no ser arrastrado por sutilezas doctrinales. ¿Sí? Por eso, amados, la doctrina importa. Es importante la doctrina, es importante teología, es importante estudiar la palabra, es importante, por supuesto que sí. Es cuestión de echar un vistazo a la historia de la iglesia, ¿sí?, para poder darnos cuenta que donde penetran las falsas doctrinas, los falsos maestros, normalmente van a entrar por un movimiento o por un sector evangélico que es carente de teología. ¿Sí? Ahora, ninguno está exento. ¿Sí? Ninguno está exento. Pero es importante la doctrina. Es importante la teología para entonces poder estar firmes ante todas esas sutilezas. Poder identificar y decir, no, a ver, eso no es Dios. Pero si no conozco a Dios. Una fe sin fundamento es vulnerable a la seducción del error, porque precisamente una falsa doctrina y una falsa enseñanza entra así, sutil, es atractiva, parece bien. Repito, el enemigo no llegó con Eva y no, Dios está bien mal. No, fue sutil. Primero sembró una duda. ¿Sí? Versículo 6. Y vio la mujer, aquí es importante esto, y vio la conversación y luego vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí es importante, y vio la mujer que el árbol era bueno. Esta palabra vio es interesante, implica más allá, implica una percepción visual. La palabra es rajá y tiene que ver con una percepción visual. ¿Sí? Esto es muy interesante. La narrativa bíblica nos permite ver entre líneas que la conversación de la serpiente con Eva la llevó a cambiar su percepción del fruto, porque más antes no había visto el fruto deseable. ¿Sí nos damos cuenta? No se había dado cuenta de eso. Oye, ¿ya viste que fulano? Oye, sí es cierto.
¿Sí se dan cuenta cómo trabaja el enemigo? O sea, Eva no lo había visto, pero entró eso y vio. Y repito, tiene que ver con una percepción visual. Esa es la palabra rajá, ¿sí? Llevó a cambiar la percepción de las cosas en Eva. Entonces, este verbo vio implica más que tiene que ver más que una realidad, tiene que ver con una cuestión de nosotros, ¿sí? Y conlleva al deseo, ¿sí? Esta palabra conlleva una atracción emocional, ¿sí? Una mirada con codicia, es decir, su percepción cambió en cuanto al fruto, ¿sí? Entonces la tentación opera a través de 3 canales, familia, ¿sí? Uno lo vemos en bueno para comer, el deseo en la carne, ¿no? Agradable a los ojos, el deseo de los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría, ¿no? Eso tiene que ver con la soberbia, ¿no? En el corazón. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Qué curioso que hay cierto símil aquí, ¿sí? No proviene del Padre, sino del mundo. Y detrás del mundo, es decir, ¿cuál es el pensamiento del mundo? ¿A qué se refiere? Pues al enemigo, al engañador, ¿no? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, aquí vemos cómo ese desarrollo triple de la tentación, ¿no? Vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, ¿sí? Hay una triple tentación, ¿no? En cuanto a la misma acción, porque miren, muchas veces, voy a poner esto como ejemplo, ¿sí? El pecado del adulterio. En el adulterio nosotros encontramos un montón de pecados. Codicia. Para que se lleve a cabo debe haber mentira. Y una mentira tras otra mentira. Manipulación. Sí, es decir, imagina, pero no imagines nada, ¿no? Pero si recuerdas algún caso, te darás cuenta, ¿sí? Que hay un montón de cosas implícitas en el pecado del adulterio. No es como que, ¡pum! ¡Ay, caray! Y aquí desperté y no sé cómo pasó. No, sí sabes cómo pasó. Sí sabes. De hecho, fuiste intencional en hacerlo. Moviste los hilos. Manipulaste las cosas para poder llegar a estar en el lugar en donde estás. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? O sea, bueno, aquí vemos lo mismo. Sí, vemos muchos elementos. No fue como que, sí. Ahora, hay algo interesante porque algunos comentaristas dicen que la serpiente llevó a Eva a tocar el fruto y decirle, mira, no pasa nada. Porque Eva usa estos 2 elementos, tocar y comer. ¿Sí lo ven? Ahora, esta, por supuesto, pues, si no lo tocó o no tocó, está bien. Estamos intentando enriquecer, ¿no? Los elementos que vemos entre líneas en el texto. Pero es eso, primero empiezas por tocarla. Primero la tocó. Para comerla tuvo que haberla tocado primero. Y dijo, caray, no me morí. Y después la elevó a la boca y la comió. Acto seguido, verás ven, mi amor. Mi hijo, verás ven, no pasa nada, ¿no? Entonces vemos cómo hay un montón de cosas alrededor de ese acto, así detrás de nuestros pecados. Cuando nosotros somos llevados a hacer algo, es importante voltear a ver qué es todo lo que hay detrás. Porque escarbamos y nos daremos cuenta que quizás hay un montón de motivaciones que al final nos llevan a hacer lo que hicimos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, qué importante es esa parte, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay un comentario. Unos comentaristas dicen que los ojos, y ya lo hemos escuchado y decidí escribirlo porque coincido, tanto los ojos como los oídos son las ventanas del alma. Es decir, lo que dejamos entrar crece en nuestro corazón hasta que se cometa la acción fatídica. Es decir, antes de llegar a hacer lo que hacemos, primero tuvo que entrar al corazón, ¿sí? Tuvo que gestarse en el corazón, ¿sí? Ahora Jesús enseña, ¿verdad?, que las guerras, todo eso, dice, no es por lo que entra en la boca, sino lo que está en el corazón, pero no estamos hablando de comida, sino estamos hablando de la influencia, de lo que permitimos, ¿verdad?, que influencie nuestra vida. Al final, tarde o temprano, eso detonará, ¿no? Explotará y nos llevará a terminar haciendo cosas que dije, caray, ¿en qué momento? ¿Cómo estoy haciendo esto? Nunca me imaginé terminar haciendo lo que estoy haciendo.
porque así es la naturaleza humana. Así es el pecado. ¿Sí? Bueno, y dio también a su marido, el cual comió. Entonces, repito, hay mucha especulación en cuanto a este pasaje. Repito, está esa parte de tocó, y muchos consideran que fue el mismo engaño que el enemigo utilizó a Eva, de decir no pasa nada, fue el mismo engaño que Eva utilizó para con Adán. Mi amor, mira, no morí. Mira, ya, mira, le pego otra mordida si quieres, ¿no? Está buenísimo. Entonces Adán tomó del fruto. ¿Sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Ahora el apóstol Pablo, o sea, hace fuertes, digo, Dios cuando confronta al hombre, lo vamos a ver, pero una de las cosas es esa, es por cuanto hiciste caso a tu mujer antes que a mí, ¿no? Entonces aquí no estamos diciendo que los maridos no deben de tomar en cuenta a su esposa. Es importante considerar el consejo de la esposa, pero no está bien que el marido esté bajo sujeción de la esposa, que obedezca a la esposa antes que a Dios. Cuestión de funciones, ¿sí? O sea, no está bien, ¿sí? Hermana, no permita eso. No permita eso. Si su esposo tiende a hacer eso, no lo permita. No tome su lugar, no usurpe su lugar. Y sé que es su tentación. Lo sé porque la Biblia dice que es su tentación. Tiene que negarse a eso, porque es pecado. ¿Sí? Me miran así como... ¿Yo? ¿No? Bueno. Entonces, ojo aquí, ¿no? Ese fruto no era un fruto mágico. No era como las semillas del ermitaño, pues, ¿no? ¿Sí saben cuáles son las semillas del ermitaño? Bueno, mi generación, ¿verdad? Dani sabe exactamente lo que está hablando, ¿no? Entonces, bueno, no era un fruto mágico, no era como que el fruto en sí tuviera un poder, ¿sí? No es eso, es como, y hay muchas cosas que nosotros de repente le damos un poder, ¿no? Es que la Biblia, ¿no? ¿Cuántos han llegado a una casa y ven una Biblia abierta y de repente como que te da tentación y la cierras, ¿no? Y dices, ¡hey, no! Es que en esta casa no puede cerrarse la escritura, ¿no? La palabra de Dios siempre tiene que estar abierta. Dices, sí, pero no es así, pues, ¿no? ¿De qué sirve tener una Biblia empolvada abierta en medio de la sala cuando no vas a ella, cuando esta no afecta tu corazón, ¿no? ¿O qué sirve traer una Biblia los domingos y que igualmente esta no afecte tu corazón? O sea, ¿usted cree que trayéndola acá calientita, verdad? O trayéndolo para todos lados, ¿ya eso le dará poder? ¿Ya eso transformará su vida? O descargar la aplicación del teléfono y ni la abre, ¿no? Aquí le anda pidiendo actualizaciones la Biblia porque ni actualizada está. Ajá. ¿Me explico? ¿Qué poder hay en eso? Bueno, volviendo al fruto, ustedes me mandan por otro lado. Volviendo al fruto, no tenía un poder el fruto como tal, no era un fruto poderoso, pues, ¿no? ¿En dónde radicaba? ¿En dónde radicó, mis amados, un antes y un después? En la orden de Dios, en lo dicho por Dios, en eso, en la desobediencia deliberada que hubo, ¿sí? A esto, mis amados, se le llama transgresión. Ellos transgredieron, y esto es importante porque el pecado no solamente nos daña a nosotros, sino, mis amados, transgrede a Dios. O sea, no es como que hago lo que quiera, no, es como si yo me planto delante de una persona con mucha influencia y le pego una bofetada en la cara. ¿Usted haría eso? Alguien que usted sabe que si dice, mátenlo, que tiene la autoridad para hacerlo, es pararse frente a él y darle una bofetada. Es muerte. Es muerte. Eso es el pecado. Es transgredir. Es un ataque directo a Dios, a su persona, a quien es Él. No es como que, fallé, me equivoqué. Es que estoy equivocado, ¿verdad? No. Qué fuerte, ¿no?
Ese es pecado. Entonces Adán, como cabeza federal, representaba a toda la humanidad. Y aquí vamos a ver las consecuencias del pecado, ¿sí? Entonces, de hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, en el verso 12 se los leo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán, ¿sí? Y por él, dice, el pecado, la muerte, así muerte. Otra vez, me pasó lo mismo que Víctor ahorita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí me voy a detener tantito, no me voy a alargar mucho, pero es importante. Amado, usted no va a rendir cuentas por el pecado de Adán, ¿sí? O sea, no es como que yo qué culpa tengo, ¿verdad? Que Adán, no es eso. O sea, cuando habla acerca de que nosotros heredamos esa condición, tiene que ver con esa predisposición al pecado. O sea, usted va a rendir cuentas de su pecado. O sea, no va a llegar con el Señor y por culpa de mi esposa, como ahorita lo vamos a ver, o por culpa de mi marido, o por culpa de Adán, o mi papá, o mi abuelo, es que me hizo, es que no. Cada uno de nosotros estaremos delante de ese juez justo, ¿sí? Y seremos juzgados según nuestras obras. Es lo que dice Apocalipsis. Todos, ¿sí? Entonces, esta caída de Adán, el hecho de que él haya comido el fruto, y es interesante que cuando Eva comió el fruto no pasó nada, ¿no? Pareciera que no pasó nada, pero cuando Adán comió el fruto, dice que automáticamente fueron abiertos sus ojos. Y aquí hay un elemento importante, y es el mandato había sido directamente al hombre. Varones. ¿Sí vemos el peso de responsabilidad? ¿Sí? En cuanto a la familia, ¿sí? En cuanto a función, en cuanto a extender el gobierno y la representación del Señor. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿no? Entonces el pecado, ¿verdad? El pecado va más allá de actos malos. Va más allá de malas actitudes, ¿sí? Va mucho más allá, tiene que ver con el corazón. Repito, y es una transgresión directa al Señor, es rechazar el señorío de Dios, ¿sí? Por eso debemos entender que el Evangelio no es simplemente corrección de conducta, sino es una regeneración del corazón. Somos nuevos, es una nueva criatura. En el versículo 18 dice el apóstol Pablo: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando acerca del Mesías, de Jesús. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, repito, la conducta del hombre regenerado es el resultado de la justificación, ¿sí? Y bueno, que con ella conlleva una transformación, es decir, una nueva naturaleza. Versículo 7 del capítulo 3 de Génesis: entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esta palabra es experimentaron desnudez, ¿sí? Tiene que ver también con vulnerabilidad. Ellos no temían a la muerte. Y mucho tiene que ver con lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Acerca de estar seguros en la salvación, de lo que Bogdan compartía en la escuela bíblica, ¿no? Es bien interesante porque ellos no conocían el temor, no conocían esa vulnerabilidad, no se sabían vulnerables, esa desnudez. No había tal cosa, ¿sí? ¿No? Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, dice, y debido a esa condición, es decir, se supieron esa condición, entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, intentaron cubrir, ¿sí?, su vergüenza. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, yo no fui, fue Tete, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Fíjense, esta declaración de Adán no solamente se excusa de su responsabilidad, sino hace culpable a Dios. ¿Sí se da cuenta? O sea, no, es que la mujer que tú me diste. O sea, tú me diste, Señor. Tú me dijiste, ¿no? Por eso es importante, ¿no? En el caso de Adán, pues él no escogió a Eva, le fue dada, ¿no? Pero acá, tú le escogiste. Y muchos de ustedes fueron terquitos, ¿no? Bueno, ahí está. Le batallaron, ¿verdad? Trabajaron, hicieron lo suyo, qué bueno. Pero usted lo escogió. Y viceversa. ¿Sí? Nada de, Señor, ¿verdad? El hombre que me enviaste, la mujer. ¿Sí? Entonces, ante la interrogativa, pues Adán no mintió del todo, ¿no? ¿Sí lo vemos? Pero el asunto es que tampoco confesó su pecado. Y esa es una tentación en nosotros. ¿Sí? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Es verdad? ¿Sí? Porque estaba desnudo. ¿Es verdad? Y me escondí. ¿Es verdad? Solo que a Adán se le pasó un pequeño detalle. Se le pasó reconocer la raíz de su condición. La raíz de por qué tuvo miedo. La raíz de por qué se dio cuenta de su desnudez. La raíz de por qué se escondió. Muchos de nosotros intentamos resolver nuestro temor, nuestra desnudez y seguimos escondiéndonos. Amados, Dios espera que confesemos nuestro pecado y que nos apartemos de él. ¿Sí? Muchas de nuestra condición o de la situación en la que estamos es precisamente por eso. ¿Sí? Ahora, la primera consecuencia del pecado es la vergüenza. El hombre que antes vivía en comunión con Dios, en plena libertad, no ha habido otro ser humano hasta ahorita que haya experimentado lo que Adán y Eva experimentaron. No hay, hasta que seamos glorificados, amados. Pero no hay. Lo que nosotros de repente experimentamos en nuestra relación con Dios es una probadita, nada más. Porque este cuerpo sigue inclinado al pecado. O sea, solamente consideren por un momento estar delante de la presencia de Dios con cero inclinación al pecado, sin preocupaciones, sin aflicciones, sin dolencias, sin nada que nos distraiga, simplemente contemplando la gloriosa hermosura de nuestro Creador y glorificando al Hijo por lo que hizo por nosotros. Ningún hombre ha experimentado lo que Adán y Eva experimentaron en un principio. Ya lo experimentaremos, ¿no? Hace mucho, y hace poco lo platicaba con unos hermanos que hacía mucho no platicábamos, estuvieron muy de cerca con un pseudoapóstol, ¿no? Profeta. Me decían que estaban reunidos. Yo ya lo había escuchado, pero no de ellos, ¿no? Con otros detalles. Pero estaban así, decía, esperen. Aún. Y todos así, ¿no? Y luego, ya bajé del cielo. Decía el cuate que se iba al cielo y pasaba allá. Dice, no, pasé 2-3 días con el Señor. Y bajé. Y decía, ¿no? Fue 15 segundos después de tu ¿no? Bueno, y un montón. Ese tipo vino y el estadio aquí se llenó. Y hubo sanidad. Les estoy hablando hace como unos y tantos años. Algunos se va a acordar. No me pregunte quién ni nomás así déjelo, ¿no? Pero no sé por qué estoy diciendo esto. ¿Qué tiene que ver con lo de? ¿Qué?
La primera consecuencia del pecado es la vergüenza, ¿no? Entonces el hombre que antes vivía con Dios en plena libertad, ¿no? Ya no. Ahora experimenta una conciencia corrupta, ¿sí? Distorsionada, contaminada. Es como cuando un niño, ¿no? Puede pasar un niño aquí corriendo, ¿verdad? Sin pañal, sin ropita, y conforme va creciendo y va tomando conciencia, pues es consciente de su desnudez y viene su vergüenza, ¿no? Digo, y alguno que otro grande lo puede hacer, pero es porque no les funciona bien el cerebro, ¿no? Ya eso es otra cosa, ¿no? Es un dañado. Pero bueno, refiriendo en cuanto a la inocencia, ¿no? Entonces, fíjense, Pablo, no vamos ahí, pero el apóstol Pablo describe un patrón similar en cuanto al rechazo de Dios. O sea, ¿qué es lo que lleva cuando nosotros rechazamos a Dios? Ahí en Romanos 1, de hecho a partir del versículo 18, habla acerca de eso, ¿no? Una mente entenebrecida, ¿no? Cómo ese constante rechazo al Señor lleva a eso. Entonces, la vergüenza, pues no es solamente una cuestión emocional, sino espiritual, ¿no? Porque nos lleva el pecado. El hombre se siente indigno de estar en la presencia de Dios, y por supuesto que lo es, a causa del pecado, ¿no? Y no sé si le pasa a usted, pero cuando viene la presencia del Señor a nosotros, ¿sí? Nos muestra nuestro pecado, ¿qué sentimos? ¿Se ha sentido avergonzado alguna vez? No, Señor, ¿no? Sentimos avergonzados, ¿cierto? Ahora aquí viene lo maravilloso, ¿no? Y cuando estaba escribiendo, hace rato también se me salían las lágrimas por esto, ¿no? Pero Dios en su misericordia lo busca. Él lo busca. ¿Dónde estás? No porque supiera en dónde no estaba, ¿verdad? No porque no supiera la ubicación, ¿verdad? Dios busca su confesión. Dios busca una confesión para confrontar, para restaurar, ¿sí? Y repito, meditando en este pasaje, Dios también me llevaba, ¿no?, a reflexionar en cómo deberíamos ser nosotros, mis amados, con aquel que se aleja del Señor. ¿Sí? Porque al final, cuando alguien se aleja del Señor y peca, no transgrede en contra de nosotros, sino es en contra de Dios. Pero vemos cómo Dios, aun cuando Él fue el ofendido y contra Él directamente, ¿sí?, fue el daño, Él lo busca. Él va. ¿Sí nos damos cuenta? Y nosotros de repente queremos sentirnos más buenos que Dios, ¿no? Ay, mira, va a ser el Señor vituperar, que se vaya a la goma, ¿no? Y que haga, el diablo se lo coma. Y la bruja también, ¿no? Entonces, Dios nos da ejemplo, ¿no? La gente que se aparta del Señor, que está, muchas veces ni nos interesa. Ah, pues qué mala onda, ya no está, ya no viene. O ni cuenta me doy, ¿verdad? Entonces, más allá de tratar de quitar la paja del ojo de mi hermano, ¿no?, sin considerar la viga en nosotros, es buscar con la intención de restaurarle. ¿Sí? Pues es eso. Porque de verdad es que nosotros somos expertos en desechar personas. Dios no. Dios no. Y esto me confronta a mí, Nosotros somos expertos en decir, descalificado, next, ¿no? Dios no. Dios no es así. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque no eres así? Porque desde cuándo, para empezar, ya hubiéramos sido desechados nosotros, ¿no? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Ese es un principio. Él nos llama. Él nos busca. Él me amó. Él me amó a mí, Él me llamó a mí, Él. Sí. No fui yo, no me levanté un día, ¿verdad? Como dijera la salmista aquella, ¿verdad? Hoy voy a cambiar, ¿no? No. Fue su amor. Se mostró mi condición delante de mis ojos y juntamente con ella la salida, ¿no? El pago por mis pecados. Qué tremendo, hermano. Jehová Dios llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre hasta el sol de hoy sigue escondiéndose de Dios, mas Dios sigue buscándolo.
Quiero leerle 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se los leo en Reina Valera. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Ahora, Él es justo. No es como que, bueno, pues no quiero que te pierdas, ¿verdad? Bueno, y alguno dirá, pues nomás perdóname ya. No, Él es justo. Él no tendrá por inocente el culpable. ¿Sí? O sea, no es así. Por eso dice, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 9, pero se los leo. Dice: en realidad, dice el apóstol Pedro, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas. No. Como algunos piensan. No es así. Al contrario, dice, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Es decir, llegará el momento en donde ya no tendrás oportunidad de arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo. Hoy puedes arrepentirte. Hoy es el día. Porque cuando menos lo esperes, vendrá ese juicio. Ese juicio vendrá y no tendrá por inocente el culpable, porque es un Dios justo y porque es bueno. Y porque es bueno. Él juzgará nuestros pecados porque es bueno. Al mentiroso lo juzgará, al fornicario lo juzgará, al ladrón lo juzgará, etcétera, 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 al adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es bueno y es justo. ¿Sí nos damos cuenta? Pero el Señor dice: arrepiéntete. El corazón de Dios está en que todo hombre proceda al arrepentimiento. Pero eso no compromete su justicia. ¿Sí nos damos cuenta? No compromete su justicia, familia. Sí. Bueno, y aquí llegamos al centro del pasaje. Ya estoy terminando la introducción, que es el protoevangelio. Sí. Versículo 15 de capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Miren, este texto tiene para toda una enseñanza, y no me voy a meter en algunos temas que más adelante sé que voy a tomar para no ser tan redundante. Solamente voy a sacar algunos. ¿Sí? Voy a enfatizar en algunas cosas. Hoy no me voy a meter sobre el deseo de la mujer para con el hombre, ¿no? No me voy a meter todavía, ya me metí poquito, ya después vamos a abordar, como eso, muchos otros temas, ¿no? Pero bueno, en primera instancia, ¿no? Punto a resaltar primero. Si se fijan, para con Adán hubo una conversación, ¿sí? Bueno, en la respuesta de Adán se encontró una autojustificación y una falta de reconocimiento de su pecado, ¿verdad? Y esa causa pues va implícita, como mencionábamos ahorita, el culpar a Dios, ¿no? Yo no fui, ¿no? Fue la mujer que tú me diste, ella me dio, ¿no?
Dice, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿no? Hay un diálogo, ¿sabes? Y es interesante porque vemos las consecuencias, que es algo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Pero cómo se va escalonando la consecuencia, ¿sí? En el caso del hombre, la tierra cayó en maldición, ¿sí? Maldita será la tierra. Respecto a la mujer, el Señor le creyó. ¿Sí se fijan? Cuando habla acerca de fue engañada, ¿sí? Pero eso no le exime. Pero fue engañada, ¿sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y esa te herirá la cabeza y tú le irás en el calcañar. O sea, hay aquí ahora, es interesante porque en cuanto a la serpiente, que es a donde iba, ahí no hay diálogo. No hay un diálogo como tal, sino que hay un juicio directo, ¿sí? Ahora, aquí es nota, ¿sí? No quiero hacer una base doctrinal, pero nomás así como para dejar algo interesante, ¿sí? Cuando los ángeles se rebelan para con Dios, no hay tal provisión. No hubo una justificación, pero sí para el hombre. No hubo tal diálogo en el sentido de cómo se va a ir desarrollando esto. Dios no se hizo semejante a ángel para que hubiera redención, pero sí para los hombres, un ser mucho, mucho más bajo que los ángeles, creado del polvo de la tierra. Y esto no nos exalta a nosotros, exalta a Dios y su amor para con nosotros. Algo que personalmente yo nunca voy a entender quizá, ¿no? Me amó, me llamó. Perdón. La palabra que usa aquí es la simiente en hebreo, es la palabra será. Esta palabra en género es masculino y es bien interesante porque algunos teólogos precisamente hablan acerca de una simiente en masculino, ¿no? Es decir, debía de ser un hombre, ¿no? Entonces, y refiere a una descendencia, ¿sí? Simiente será. Y estos 3 puntos son importantes, ¿no? Simiente, herirás en la cabeza. Esto habla de un golpe fatal, ¿sí? Y habla de herir en el calcañar, y este es un golpe temporal, pero muy doloroso, ¿sí? Es decir, estos 3 elementos nosotros los vemos implícito, ¿no? En la obra redentora de Cristo, ¿sí? La simiente de la mujer, un varón, ¿verdad? Que destruye, da un golpe fatal al enemigo, pero ciertamente fue llevado a experimentar un dolor extremo, ¿no? Sí, un golpe temporal, pero doloroso, ¿sí? Entonces, repito, en cuanto a la serpiente, ni siquiera hubo un diálogo, ¿no? Por cuanto hiciste esto. O sea, no es a ver, ¿qué onda? ¿Y por qué le dijiste eso, no? ¿O tú por qué piensas eso de mí? No hubo tal cosa, ¿sí? Y bueno, el asunto es que Dios lo sabe todo. Y en el hombre, Dios buscaba, repito, confesión. Porque, y aquí viene esta parte, ¿no? O sea, esto pues, habla acerca de la promesa del Mesías. O sea, estamos frente a la primera promesa mesiánica, ¿sí? La mujer, ¿verdad?, engañada y caída, será usada para el cumplimiento de esta gran promesa, Jesús, nacido de mujer. Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Aplastará la cabeza de la serpiente. En la cruz, Cristo fue herido, pero su resurrección venció definitivamente al enemigo, ¿sí? Al enemigo de Dios, que es también nuestro enemigo, ¿no? A Satanás.
Entonces, desde el inicio de la historia, familia, Dios había prometido redención. Ahora es bien interesante porque el evangelio no es un plan de emergencia. O sea, no es como que Dios dijo, caray, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? El miércoles viajé para Guadalajara, hicimos escala en México. Fue La Paz, México, Guadalajara. Y pues íbamos a regresar igual de Guadalajara, México, La Paz, ¿no? Entonces iban a ser 4 vuelos, ¿no? Y fuimos de miércoles a viernes. El asunto es que el primer vuelo, todo bien, hicimos las casi 2 horas, había un poco de turbulencia, sobre todo casi llegando a la Ciudad de México. Pero cuando íbamos a aterrizar, algo que nosotros vemos, ya ahorita como que pensando un poquito, viendo un poquito más las cosas, iba muy recio, bajó muy rápido, pero al momento de aterrizar, un remolino golpea el avión y el avión golpeó con la ala izquierda, rebotó hacia el otro lado, y en el aire, de verdad, por milagro, el avión cayó de frente. Y bueno, el Señor haciendo lo propio en cada uno, ¿no? Y llevándonos a diferentes reflexiones, ¿no? Algo que el Señor me llevaba es cómo damos por sentado que salimos de nuestra casa y quizá ya no vamos a volver. Quizá ya no vamos a volver a ver a nuestros amigos, a nuestra familia. Y uno sale esperando volver a verlos, ¿no? Pero no es así. El asunto es que se supone que para una situación así debe de haber un protocolo de contingencia, ¿no? Sí, debe haber, si un avión, debe haber un protocolo, ¿sí? Ahora, aun cuando es una empresa grande, una empresa, creo que es la empresa más importante en aviación en México, sin decir marcas, ¿no? Pero, y supone que tiene todo eso resguardado, falla. ¿Me explico? Tiene el recurso, ¿sí? Y bueno, ahora, Dios no se sacó de la manga el hecho de la caída del hombre, ¿no? O sea, no es un plan de emergencia. Sí, no es un plan de emergencia. O sea, Cristo, el Mesías, es parte del plan eterno del Señor. Sí. Vamos a Efesios 1:4. ¿Me ayudas con el piano, Víctor? César, sabía que no me iban a dejar terminar el último punto. Vamos a dejar hasta el 4. Efesios 1:4-10, un texto conocido, pero dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. Caray, ¿cómo es esto, no? Aun cuando es impreciso, pero es normalmente el concepto que se utiliza teológicamente, ¿sí? Porque al final entras en una... ¿cómo se llama? Cuando es algo contradictorio, ¿se me fue la palabra? ¿Mande? Sí, es una contradicción, pero es como cuando hablamos de un cuadrado redondo, pues, ¿no? Bueno, ahorita una paradoja, ¿no? Pero es lo que se le conoce como la eternidad pasada, ¿no? Es decir, en la eternidad, Dios, siendo el eterno, estando presente en el pasado, presente y futuro, porque Él es eterno, ¿no? En Él está el tiempo, como veíamos al principio, ¿no? Él no ve el tiempo allá, Él no dice, a ver cómo le va a Ángel de aquí a 10 años. No, Él está presente en 10 años. Pero ¿cómo? Él es eterno. Sí. Entonces mucho, por ejemplo, cuando nosotros vemos la presencia de Dios, no es que Dios sepa lo que va a pasar, es que Dios está en lo que va a pasar. No sé si me explico. Porque Él está fuera de tiempo y espacio. Y a eso se refiere cuando antes de la fundación del mundo Él ya nos había escogido. Porque Él está presente en el pasado, en el presente y el futuro. Es decir, no hay tiempo y espacio en la eternidad. ¿No? Bueno, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que fuésemos santos, apartados para Él y sin mancha delante de Él, ¿sí?
en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque éramos bien buena onda. Porque el Señor vio que Bogdan, cuando se pone los lentes, se ve acá bien intelectual y predica bien chido y es muy buen maestro. No. Según el puro afecto de su voluntad. Por Él. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, dice, nos hizo aceptos en el amado. Porque antes no. Sí. En quien tenemos redención por su sangre. Es decir, ya fue pagada la deuda. Antes no, estábamos en deuda. ¿Sí? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué tan rica es su gracia? Que hizo sobreabundar para con nosotros, dicen, toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando habla de esto es que nosotros, familia, tenemos lo necesario para poder conocer al Dios eterno y entonces poder relacionarnos con Él y acceder a sus promesas y a sus pactos. El mismo apóstol Pablo a los Efesios les dice: ustedes antes, que eran un pueblo extranjero, ajenos a los pactos y las promesas de Dios, ahora en Cristo Jesús, ¿qué creen? Ya tienen identidad. Son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios. Dios los ha tomado por hijo, por la obra de Cristo, por la sangre. Ahora el Señor, dice el apóstol Juan, dice, ¿no? Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es un término legal. Sí, es un término legal. ¿Usted cree que esto se cumplió? Fue una promesa en Génesis, familia. La razón por la cual estamos reunidos es porque precisamente estamos convencidos que Jesús es aquella promesa de Génesis. Él es el Mesías y por Él y en Él se cumplen todas estas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Él es quien venció la muerte. Él es el anuncio desde el principio. Él es quien nació de esa mujer. Él es Dios encarnándose, viviendo perfectamente, cumpliendo la ley, dándose por los pecadores. Y esa ofrenda, como dice el autor de Hebreos, fue aceptada. Y Dios dijo: acepto la ofrenda, acepto el pago. Por eso Jesús dijo: consumado es. Ya está. Se rompió mi deuda y su deuda. Ya no hay más. Vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias. Gracias, Señor, por amarnos, por decidir amarnos, por decidir salvarnos, porque desde el principio en tu corazón estuvo el redimirnos, Señor. No estuvo en tu corazón ni en tu deseo que nosotros cayéramos y que nosotros nos perdiéramos. No. Por supuesto que no. Pero en tu conocimiento absoluto, tú ya habías provisto en medio el pago por nuestros pecados. Y debemos de reconocer que no fuimos nosotros, Señor, los que te buscamos. Que no fuimos nosotros, Señor, los que un día alzamos la mirada y dijimos: Señor, te necesito. Fuiste tú. Tú nos amaste, tú nos llamaste, Señor. Fuiste tú quien se encargó de llevarnos al lugar y al momento correcto. Y a través de tu Santo Espíritu nos convenciste de nuestro pecado, Señor, y nuestros ojos fueron abiertos. Y proveíste todo lo necesario para que procediéramos al arrepentimiento y entonces abrazáramos tu palabra y creyéramos. Gracias, Señor. Gracias por ese don tan hermoso. El pensar que desde antes de la fundación del mundo
Tú ya nos habías visto. Tú ya habías considerado, Señor, nuestras vidas. De verdad, muchísimas gracias, Padre. Que esta verdad, Señor, se afirme en los corazones de cada uno de nosotros y que nos lleve, Señor, a crecer en nuestra devoción, en nuestro amor por ti, en nuestra respuesta por ti. Gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa y que es perfecta, que no necesita nada, Señor. Es perfecta y la única con el poder y la facultad de transformar el alma del hombre, que nos ha sido dada para mostrarnos al Hijo que desde el principio, Señor, ha estado ahí. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por tu obra. ¿Por qué no te levantas unos segundos y le dices, Señor, gracias por tu obra? Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dios es bueno, familia. Dios es bueno.